Llénate de sabiduría al conocer más de la palabra de Papito Dios. Hola, yo soy Daniela y quiero darte la bienvenida a este podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, donde el objetivo es desconectarte de tu cotidiana vida, del estrés que continuamente tenemos para reconectarte con Papito Dios, es decir, con quien da vida a tu vida. Si eres nuevito, quiero darte la bienvenida y decirte que puedes escuchar todos los episodios desde el número 1, ya que está ordenado de manera secuencial, sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Y así vas a poder tú igual leer y completar la Biblia enterita en un año. Nunca es tarde para comenzar y de todo corazón me alegra que quieras ponerte este nuevo reto. Para esta lectura desde Génesis hasta Apocalipsis nos estamos basando en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender o que es de difícil comprensión o que quizás no eres muy disciplinado para completar la Biblia en un añito, entonces yo quiero decirte lo siguiente. Fíjate una hora al día en el que creas que estés más desocupadito, no sé, puede ser al levantarte, antes de acostarte, no sé, cuando estás almorzando, para que puedas escuchar estos episodios que máximo duran una media hora y dedícale por completo esta media hora a escuchar y aprender de la palabra de Dios. Aquí vamos a leer la Biblia en un lenguaje súper chévere, que es uno de los puntos que yo considero uno de los más importantes para poder comprender la palabra de Dios, porque estamos leyéndola en NBI, Nueva Versión Internacional. Y cuando te fijes este momento, pongamos un ejemplo, las 8 de la noche, pon un recordatorio todos los días y haz una rutina. Después va a ser natural para ti escuchar la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, créeme que tu vida va a ser transformada. Vas a poder ver la mano de Dios, vas a poder comprender muchas cosas y un sinfín de cosas buenísimas para tu vida. Pero lo más importante es que vas a poder reconectarte con Dios. Y el segundo punto para poder comprender la palabra de Papito Dios, y el punto muy importante, mejor dicho, el más importante, es que le pidas al Espíritu Santo que te ayude a comprender su palabra, que te guíe y que te ayude a entender. Entonces, comencemos. Amado Padre Celestial, el día de hoy únicamente queremos darte gracias porque tú nos amas, porque estás en nuestras vidas, porque tu amor es infinito para cada uno de nosotros. Queremos pedirte perdón por haberte fallado y porque muchas veces actuamos o hacemos cosas que a ti no te agradan. Ten misericordia de nosotros, háblanos y ayúdanos a hacerte real en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer lo que a ti te agrada. Danos ganas de querer aprender más de ti, más de tu palabra. Con todo nuestro corazón te agradecemos por absolutamente todo. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y sé que esta curiosidad bíblica te va a llamar muchísimo la atención. Y para esta curiosidad bíblica nos vamos a basar en Deuteronomio capítulo 24 versículo 5. ¿Sabías que la luna de miel en los tiempos bíblicos, contrario a lo que dura hoy, duraba un año completito? ¿Puedes imaginártelo? Se casaban y se iban un año completito de luna de miel. El día de hoy vamos a leer Éxodo 19 y 20, Salmo 73 y Marcos 6. Nos traen historias buenísimas. Comencemos. Antes de comenzar el capítulo 19 del libro de Éxodo, quiero contarte acerca del monte Sinaí. El monte Sinaí es un pico de más de 2000 metros de altura, ubicado en la península del Sinaí. Esta cima constituye un lugar sagrado, ya que según el Antiguo Testamento, Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos. Así que hoy vamos a leer acerca de este lugar y esta gran historia que es de suma importancia. Los israelitas en el Sinaí. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. El primer día del tercer mes de haber salido de Egipto, después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de lo que he traído hacia mí como sobre alas de águilas. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi piedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Moisés volvió y convocó a los jefes del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor había ordenado y comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y también tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor dijo: ve y consagra
al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que le toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta de cuerno de carnero. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten romper el cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon límites alrededor del monte y conságralo. El Señor respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben romper el cerco, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Quiero que leamos nuevamente el versículo 2 y 3. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Y en base a esta pequeña partecita quiero decirte que pienso que hay muchas ocasiones en las que anhelamos encontrarnos con Dios, y simplemente no sentimos nada distinto, o peor aún, no sabemos lo que es encontrarnos con Dios. Haciendo un paréntesis, quiero contarte que voy a sacar un video específicamente a lo que es encontrarse con Dios, pero hoy quiero darte un concepto general y que analicemos de forma rápida pero súper clara cómo podemos encontrarnos con Dios. Encontrarte con Dios es experimentar de alguna manera su amor y misericordia, es que Dios empiece a ser real en tu vida, es sentirse bien y feliz, es tener y sentir paz y gozo, es querer compartir un momento a solas con Papito Dios y querer de alguna manera disfrutar ese momento. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la última vez que a un amigo le dijiste encontrémonos en tal lado? Si recuerdas, el momento quizás era porque querías pasar un momento con esa persona, quizás salieron a comer, a conversar, a divertirse, pero el punto central era compartir un momento con esa persona, un momento donde seguro lo que esperabas era distraerte un poco y divertirte, en sí olvidarte por un momento quizás de tu cotidiana vida, mucho más si esta persona es tu mejor amigo o amiga, porque ibas a querer charlar horas de horas, ponerse al día en todo lo que están viviendo y todo lo que están pasando. Y lo mismo es cuando vamos a encontrarnos con Dios. Y ahora, si me dices, ok, ya entiendo lo que es encontrarme con Dios, pero ¿cómo lo hago? Pues aún más sencillo, porque la misma Biblia nos revela cómo, y antes de continuar, quiero mencionarte que no es el hecho exacto de subir al monte, sino todo lo que te voy a explicar. Porque me vayas a decir, pero ¿y ahora a qué monte me subo? Entonces, ese no es el hecho, ¿no? Sino lo que vamos a hablar a continuación. En este pasaje vemos que Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Es decir, Moisés hizo el esfuerzo de irle a ver, pero antes de eso veíamos como Moisés trabajaba siempre en el reino de Dios, impartía sus conocimientos, oraba y obedecía en gran manera a Dios. Es decir, él buscaba de alguna manera siempre estar conectado con Papito Dios. Yo me imagino que no debió haber sido fácil subir al monte, porque como les mencioné a un comienzo, era un monte de más de 2000 metros de altura. Imagínate, después de haber tenido un viaje largo y cansado, Moisés subió al encuentro con Dios. Yo me imagino a Moisés súper agotado, pero con su corazoncito lleno de emoción y entusiasmo de querer tener un encuentro con Dios. Y es por eso que él dejó a un lado el cansancio y subió al monte para poder tener su anhelado encuentro. Yo no sé tú, pero a veces a mí me cansa caminar unas poquitas cuadras y llego y me acuesto a descansar supuestamente. Mientras Moisés subía a encontrarse con Dios, yo me acuesto a descansar. Qué mal, ¿no? Y es por eso que muchas veces he dicho de manera decepcionada, es que no te encuentro, Señor, no puedo sentirte. Y yo me imagino a Dios haciendo cara de
paciencia con esta niña, pero sabes, con amor me revela y me dice: hija mía, necesito que me busques más porque anhelo compartir momentos contigo, no solo cada domingo o cada que tienes un problema, sino siempre, porque es ahí cuando vas a poder tener un encuentro real conmigo. No sé si me entendiste el punto, y como te mencioné antes, no te quiero decir que vayas y subas a un mante, aunque si puedes hacerlo estaría súper genial también. Pero lo que te quiero decir es que en vez de estar en actividades que no edifiquen tu vida, como por ejemplo pasar en redes sociales, ver novelas o simplemente estar perdiendo el tiempo, enfoques esos momentos en buscar a Dios y te esfuerces en hacer lo que le agrada a Dios para poder encontrarte con Él. Ojo, y con esto no estoy diciendo tampoco que descansar, ver la tele o pasar en redes sociales está mal, más bien que debes distribuir tu tiempo de una mejor manera, dando prioridad a lo que de verdad importa y edifica tu vida. Sabes, a mí también me gusta ver películas o descansar y en sí tener momentos de ocio, pero estoy tratando de darle prioridad a mi encuentro con Dios y después, como algo secundario, todo lo demás. ¿Y sabes por qué? Porque sentir la presencia de Dios es lo más bonito que te puedas imaginar. Tener un encuentro con Dios no se compara con absolutamente nada, y si no lo has tenido, hagamos un reto. A partir del día de hoy, comienza a buscar a Dios, pero por completo y de verdad, con todo tu corazón. Comienza por 1 minuto y mientras van pasando los días, sigue subiendo 1 minuto más. Vas a ver cómo con el pasar del tiempo, y si lo estás haciendo de corazón, el tiempo va a parecer corto y va a ser como que estuvieras divirtiéndote con tu mejor amigo y va a ser parte de tu rutina diaria. Y es ahí cuando Dios te va a llamar, se va a revelar en tu vida, y así como en los siguientes versículos leímos que Dios le daba indicaciones a Moisés y le llenaba de sabiduría y palabras bonitas, también lo va a hacer contigo, pero no te olvides que también tenemos que ser obedientes. Entonces, para terminar, imagínate que tú el día de hoy te vas a reunir con tu persona favorita. No sé, tu mejor amigo, tu mejor amiga, alguien de tu familia, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Con tu persona favorita, con esa persona con la que te diviertes muchísimo, con la que te gusta pasar. Solo de imaginarte, yo supongo que se te dibujó una sonrisa, ¿verdad? Porque quizás quieres distraerte de todo lo que estés viviendo. Y lo mismo es cuando tú te enamoras de Papito Dios, cuando tú te enamoras de Él. Créeme que el tiempo te va a faltar y pasar tiempo con Él, encontrarte con Él, va a ser lo más bonito. Y además de que te vas a distraer, vas a divertirte, vas a tener a alguien con quien hablar. Con este encuentro, Él te va a ir revelando cosas súper importantes para tu vida. Él te va a ir revelando cómo actuar, cuál es tu propósito, cuál es tu camino, y en sí, Él te va a decir de varias maneras lo mucho que te ama. Así que haz del tiempo con Dios tu momento favorito del día, y para eso tienes que estar enamorada de Papito Dios, anhelar su presencia, anhelar un encuentro con Él, así como Él lo anhela contigo también. Ahora sí, veamos acerca de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí, no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Reacción temerosa de los israelitas. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia, así que suplicaron a Moisés: «Háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos». «No tengan miedo», les respondió Moisés. «Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen». Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El altar de piedra. El Señor ordenó a Moisés: «Diles lo siguiente a los israelitas: ustedes mismos han oído
¿Qué les he hablado desde el cielo? No hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sus sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. Y no pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea la desnudez. Y si puedo recomendarte algo, te diría que leas nuevamente este capítulo, sobre todo la parte de los mandamientos, porque son las enseñanzas que Dios nos dio. Aquí Dios reveló lo que le agrada y lo que no, lo que debemos hacer y lo que no. Pero donde sí me quiero enfocar es en dos partes. La primera, que es súper importante y que muchos hacemos, es tener ídolos. Y con esto no me refiero a estar adorando a la montaña o a las vacas, y eso que por lo general podríamos imaginar. Un ídolo es todo lo que le quite lugar a Dios, sea una persona, una actividad o una cosa. Aquí vemos como a Dios para nada le agrada que tengamos ídolos ni imágenes, así que ten muy pendiente esto. Y como segundo punto, quiero que volvamos a leer el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. Este versículo les he venido repitiendo en varias ocasiones, porque es un mandamiento con promesa, así que si estás actuando mal como hijo o como hija, cambia y honra a tus padres, el Señor te recompensará. Y ojo, no lo hagas por la recompensa, sino por la obediencia, porque sabes, Dios también mira nuestros corazones y nuestras intenciones. Honra a tus padres, y sí, puede haber el caso en el que me digas, pero mira, ellos están actuando mal, o ellos me maltratan mucho, o casos súper extremos. Y si estás pasando por algo así, escríbeme que voy a orar por ti. Y como te decía, yo sé que hay este tipo de casos, pero sabes, para eso también está la ayuda, ¿no? Pero independientemente de eso, no contamines tu corazón y honra a tus padres. Busca ayuda, ¿sí? Pero no contamines tu vida y tu corazón, porque para ti Dios tiene los mejores planes, créeme que sí. Y tus padres algún momento van a tener que rendir cuentas a Dios, pero sobre todo ora por ellos, para que pueda el Espíritu Santo transformar sus corazones y sus vidas, porque quizás tú no sabes, pero ellos en una infancia pasaron lo mismo, o les agredieron, o vieron cosas muy feas. Entonces nadie podemos juzgarlos, pero sí puedes orar por ellos y buscar ayuda si estás pasando por algo súper denso. Y antes de finalizar, quiero hacer énfasis en el primer punto que les mencioné, que espero que no traiga conflicto, ya que no sé de qué religión seas, pero como te dije desde un comienzo, este enfoque no es para nada religioso, pero sí de relación 100% con Dios, ya que Dios no es religión. Las religiones fueron creadas por el hombre. Ya les hablé de los ídolos, ¿verdad? Y la palabra de Dios también nos dice que no nos hagamos imagen de nada, mucho menos que nos postremos a esas imágenes talladas por el hombre, o dioses de plata o de oro, porque esto para nada le agrada a Dios. ¿Y por qué me enfoco en este punto? Hay algunas religiones que tienen imágenes o santos y los veneran, y sabes, yo también lo hacía, pero al leer la palabra de Dios nos estamos dando cuenta que todo esto no le agrada a Dios. Así que si tienes alguna imagen en tu casa o veneras algo, aléjate de todo esto, ya sea que lo hagas por costumbre o por tradición. Ya leímos que a Dios no le agrada. Sabes, en la Biblia nos dice que Dios es celoso y este tipo de cosas no le gustan. Y no te pido que me creas a mí, pero sí pídele al Espíritu Santo que te revele su verdad y que te ayude a hacer lo que a Papito Dios le agrada. Como te mencioné, quizás sea una costumbre para ti o una tradición o algo que lo vengas haciendo durante muchísimo tiempo y no lo veas mal, pero créeme que cuando el Espíritu Santo te revele su verdad, ahí tú mismo eres el que vas a querer alejarte de toda imagen que hayas venerado o de cosas que simplemente no le agradan a Dios. En el capítulo 73 del libro de Salmo vamos a ver cómo el salmista expresa que el bien es estar cerca de Dios. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los de corazón puro. Yo estuve a punto de caer, poco me faltó para que resbalara. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de la gente, no les afectan los infortunios humanos, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. Ellos se burlan, hablan con maldad y arrogantes y oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y su lengua se pasea por la tierra. Por eso la gente acude a ellos y bebe sus palabras como agua. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los malvados, sin afanarse aumentan sus riquezas. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Si hubiera dicho, voy a hablar como ellos,
habría traicionado al linaje de tus hijos. Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios. Allí comprendí el fin que les espera. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo, y les empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes los despreciarás como una ilusión. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Podrían desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti. Tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. La Biblia es súper clara en identificar las diferencias entre una buena acción y una mala acción, y es muy normal encontrar en nuestras vidas personas siendo injustas, egoístas o que hacen daño sin importar nada. Pero sabes, en este salmo podemos ver cómo el actuar bien tiene sus beneficios, pero asimismo el actuar de mala manera tiene su castigo. Asaf, que es el salmista, habla acerca de los pecadores, de las personas que actúan de mala manera, y nos plantea el problema que pienso que todos, o al menos la mayoría, nos hemos preguntado: ¿por qué las personas no son buenas? ¿Y por qué las personas que no son buenas prosperan, mientras que las personas que hacen el bien tienen varios inconvenientes? Y podemos ver cómo la respuesta es que el verdadero beneficio de hacer el bien es la felicidad espiritual y la protección de Dios, así como la salvación y la vida eterna tras la muerte terrenal, y nos explica por otro lado que la felicidad material es efímera y a la larga atrae perdición y destrucción. Pero sabes, si estás pasando por este tipo de cuestionamientos, quiero decirte que la mejor solución para poder salir de estos conflictos es la oración y leer la palabra de Dios, porque la Biblia siempre nos muestra el verdadero y correcto camino a seguir, y debemos recurrir a ella cuando las dudas nos hagan desviarnos y sobre todo ir en busca de Dios, porque Él es quien nos va a mostrar una respuesta, ayuda y una solución. Enfócate en tu relación con Dios y en ser agradable a Él. Y sabes, si quieres actuar bien y hacer el bien es estar cerca de Dios, tal como dice su palabra en el versículo 28. No te preocupes por la gente que hace daño, y yo sé que es difícil tratar de lidiar con esto, pero sabes, en algún momento todos vamos a tener que rendir cuentas a Dios, y Dios no te va a preguntar por las actitudes de aquellas personas, pero sí por las tuyas, así que en esos momentos ora, lee la palabra y busca a Dios. Solo Él te va a ayudar a actuar de la mejor manera. Esas personas también van a tener que rendir cuentas a Dios en algún momento, y sabes, solo Dios es quien puede juzgarlas, nosotros no. Y si te cuento algo, justo en estos momentos estoy pasando por algo parecido. Por eso te digo que sé que es súper difícil, porque lo es, donde mi actitud súper carnal y humana quiere salir y actuar, pero el Espíritu Santo me detiene. Es mi lucha de estos días. Así que si estás pasando por algo parecido, cuéntamelo, para poder apoyarnos juntos. Normalmente los enfermos no son sanados instantáneamente, ¿verdad? Sin embargo, en el capítulo 6 del libro de Marcos vamos a ver cómo por el poder de Dios ocurren milagros súper chéveres. Un profeta sin honra. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿De dónde sacó tales cosas?, decían maravillados. Muchos de los que lo escuchaban: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? ¿Acaso no es el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos, al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la falta de fe de ellos. Jesús recorría los alrededores, enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa, y añadió: cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite.
Veamos acerca de la decapitación de Juan el Bautista. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado y por eso tenía poder para realizar milagros. Otros decían que era Elías y otros, en fin, afirmaban que era un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Felipe, y Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha, y prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero no quiso desairarla a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en su bandeja. Se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Veamos cómo Jesús alimenta a los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús dijo: vengan conmigo, ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismo de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver después de averiguarlo, dijeron. 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde, así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También partió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Veamos cómo Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida. Mientras él despedía a la multitud, cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían endurecido el corazón y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades, y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o campos, colocaban a los enfermos en las plazas, le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Como resumen rapidito de este capítulo, vimos cómo Jesús regresó a Nazaret y predicó en su ciudad en la que creció. Sin embargo, a causa de la incredulidad de la gente, no obró muchos milagros entre ellos. Fue rechazado en su propia tierra. Envió a los 12 discípulos a predicar, y ellos le informaron a su regreso sobre la misión realizada. Después alimentó a 5,000 personas, caminó sobre las aguas
aguas del mar, calmó la tempestad y sanó enfermos en la región de Genesaret. El capítulo finaliza con las actividades de Jesús alrededor del mar de Galilea, en lugares de la ribera occidental. Jesús era tremendamente famoso en aquellos días, que constituyeron el punto culminante de su ministerio. Quiero que analicemos el tema de la incredulidad, y si podemos notar, la incredulidad no permite que se manifieste el poder de Dios ni sus milagros. Como alguna vez te mencioné, la fe mueve la mano de Dios. Yo sé que anhelas milagros en tu vida, entonces comienza a dejar la incredulidad a un lado, porque sabes, tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de hacer absolutamente todo y realizar cualquier milagro. Así que empecemos a creer y a confiar con todo nuestro corazón en nuestro amado Señor. Vas a ver cómo Él actúa a su tiempo y de la mejor manera. En todos estos días hemos podido notar que Jesús fue un gran modelo a seguir en absolutamente todo. Y aunque este punto es chiquito, quiero que notemos cómo Jesús recorrió los pueblos y aldeas pequeñas enseñando, profetizando y ayudando. Él no prefería las multitudes a la fama. Él quería compartir el mensaje con absolutamente todos. Imagínate con toda la fama de Jesús. Para él hubiera sido fácil estar solo con grandes multitudes, en escenarios o auditorios donde le reconocieran. Pero sabes, nos dejó un gran ejemplo al querer hacer la voluntad del Padre, compartiendo el mensaje con absolutamente todos y en cualquier lugar. Sabes, con Jesús en tu vida, tu poco puede ser mucho. Vemos como con tan solo 5 panes y 2 peces lo multiplicó en gran manera, que avanzó para la multitud de 5,000, hasta ser saciados. Incluso lo recogieron en canastos. Y en este pasaje nos habla de alimento, pero sabes, Jesús es capaz de multiplicar absolutamente todo, sea un aspecto espiritual, alimenticio, económico, cualquier aspecto. Solo tienes que darle lo poco que tengas con todo tu corazón y con todo tu amor, y vas a ver cómo lo multiplica en gran manera. Las matemáticas de Dios no son como las nuestras, pero sí necesitamos entregarle con toda la fe ese poco que tenemos. Y finalmente, pero para nada menos importante, quiero decirte que con Jesús en tu vida, la peor tormenta va a tener calma. Deja que entre en tu corazón y en tu vida. Cuéntale todas tus tormentas, invítale a tu vida. Aunque tengas el viento en contra, si estás con Jesús, vas a ver cómo tienes paz. Pero antes de finalizar, leamos nuevamente el versículo 48. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenía el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Yo me imagino a Jesús con alegría acercándose a sus discípulos. Es una escena que me emociona mucho, porque sabes, Dios ya sabe todo de nosotros si tenemos problemas o tristezas, y tal como lo vemos aquí, Él se acerca a cada uno de nosotros para ayudarnos. Así que no necesitas hacer grandes cosas para llamar la atención de Dios, porque ya la tienes. Solo necesitas dejarle entrar en tu corazón y en tu vida. Así que no esperes más, y hoy mismo entrégale tu camino, tu destino, tu vida y tu futuro, porque Dios tiene los mejores planes para ti. Y si estás pasando por alguna tormenta, Jesús está a tu lado. Aquí, como fue a ver a los discípulos, también está yéndote a ver, pero tienes que abrir tu corazón y decirle: también quiero un encuentro contigo, amado Dios. Y vas a ver cómo absolutamente todo va a ir cobrando sentido. Vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, pero quiero recalcar que para esto también se necesita obediencia y un corazón sincero y lleno de amor. Antes de terminar este día, quiero decirte que creas con todo tu corazón que Dios es muy bueno, que Dios te ama muchísimo y que Dios tiene los mejores planes para ti y para tu vida. Créeme que Él se alegra cuando tú pones de tu parte para volverte a conectar con Él. Y aunque no lo veas, Él está trabajando en tu vida para darte todo lo mejor, todo lo que Él ya ha preparado para ti. Gracias por estar aquí un día más. Espero que lo que estamos leyendo esté transformando tu corazón y tu vida, y Dios se esté haciendo real en ti. Si te gustó este video, te agradecería muchísimo que le des like, y si no, también te agradecería muchísimo que me comentes y que me digas por qué razón no te gustó y cómo puedo mejorar. Créeme que cojo con mucho cariño y agradecimiento todos esos comentarios. Espero que estés súper bien, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.